Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Sergio Cayap y hoy voy a hacer nodos en Prolog. El nodo que vamos a hacer, que vamos a ver hoy son este grafo en donde ver, vamos a responder algunas de las preguntas que voy a estar planteando y bueno, a comenzar con el ejercicio que es lo más importante. En primer lugar, este, vamos a definir estos hechos para establecer las reglas, ¿no? Bueno, comenzamos. Tenemos conexión, vamos a poner así, conexión. ¿Quién está conectado? Wow. Conexión a C. Hay una conexión de a C y el tiempo para llegar a C es de 5. Entonces, colocamos 5. Este es un hecho que voy a ir estableciendo. Bueno, por ahorrar tiempo voy a colocar 5. Conexión de ¿a cuál? De a B. Y el tiempo que tarda es 3. De a B, el tiempo de tardanza es de 3. Wow. Y así, de la misma manera, otra conexión que exista de a H, que es de 10. De a H. H, que es el tiempo de 10. ¿Lo estamos olvidando? No, no es otra. Híjole, chingada madre, cabrón. Bueno, y tenemos otra conexión de a D. El tiempo de tardanza es de 2. De a D. Y el tiempo es de 2, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver otro ejercicio que es de A a D. Otra conexión que tenga B a, no, solamente H. 1, 2, 3, 4. Tendría que haber 4, 2, 4. Ok. Ahorita lo que tenemos que ver es B. B está conectado a conexión. Conexión. Ok. Tenemos conexión de B a que es 5. Tenemos otra conexión de B a que es 3, diré. Y de B a C es 5. 5 de B a es 3. Okay. Otra conexión de B a H que es 6. De B a H que es 6. B a H. De B, de B a H que es 6. ¿Cómo es esto? De B a H y tenemos otra conexión de B a H, de B a D, de B a D, de B a D. ¿Cuánto es? 8. 8. Y un borreguito como tú, que no se sabe ni la U, ni la U. Y un borreguito como tú, que no se sabe ni la U. Tenemos una conexión a, de B a D, de B a D que es 8, de B a G que es 6,
de B a G, que es 6, de B a G, que es 6, y otra conexión de B a E, que es 4, de B a E, que es 4, de B a E, que es 4, otra conexión serían, ¿cuántas conexiones tendrían B? 1, 2, 3, 4, 5. 5 conexiones de... Vamos a ver si tal vez es verdad. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4. De B a A, de B a C, de B a H, de B a D, de B a G, de B a E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, supongo que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, 6. Y ahora tenemos otra conexión. Bueno, otra conexión acá. De A ya está, de B ya está. Nos faltaría, a ver, nos faltaría de C. Aunque faltan los demás. Wow. De C a está 5. De C a está 5. Ok. Vamos a seleccionar esta. Listo. El tiempo de C a hasta 5. Conexión de C a F está 7. De C a F está 7. 7. Bueno, tenemos el otro de C a F, de C a B, de C a B es 5, C a B es 5, de C a B es 5, de C a E es 1, de C a E 1, is 1, is 1. Yo repito, como tú, que no se sabe ni la U ni la U. Bueno, de C a E serían 1, 2, 3, 4, muy bien, acá tengo. De C a G es 9, de C a G, de C a G es 9, tengo que colocarlo. Tenemos otra conexión. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Faltaría la D. Vamos a checar. D. ¿Dónde está D? Está D. 1, 2, 3, 4 tendría. 4 conexiones. De D a H. Poner de D a A. De D. De la letra D a la letra A. De A es 2. 2. Bueno, ya acá lo edito. Muy bien. Muy bien. De D a A es 2. Creo que no. Ok. De D a H es 14. D a H es 14. De D a H. De D a H es 14. De D a H es 14. De D a B es 6. 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 De D a E es 12. De D a E. De D a E es 12. De D a E es 12. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahorita faltaría E. Wow. De ¿con quién tiene conexión? E tiene conexión con
C, 1, 2, 3, 4, 5. De E a C, ¿cuánto es? De E a C. C es 1, creo, no me acuerdo. Ahora vamos a ver. De E a C es 1, de E a B es 4, de E a B es 4, de E a B es 4, de E a B 4, de E a B es 4, de E a B es 4, de E a D, de E a D es 12, de E a D, de E a D es 12, de E a G es 15, de E a G 15, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahorita estaría F de E, no, acá sería F de F, F a C, de F a C es 7, 7, wow, de F a C es 7, de F a H es 9, de F a H es 9. Yo no me doy por vencido. Y así vamos colocando a cada uno los aliases que tiene. Daría la G. Wow, la G. Todos la G. La G. F, G. G, 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 G. Muy bien. Vamos con el siguiente. G tiene 1, 2, 3, 4. G a E. De G a E. Yo sé cuánto es. Esto. De G a E es 15. De G a E es 15. De G a E es 15. De G a C es 9. De G a C. De G a C es 9. De G a C es 9. De G a C es 9. De G a B es 6. De G a B es 6. Y 6. De G a B es 6. De G a B es 6. De G a H. De G a H es 3. De G a H. H. 3. H. De G a H es 3. 4. H. H de H. A, B, C, D, E, E, F, G, H, H. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E, F, G, H, H. Ahí está. DH, DH,
DHA es 10. DHA es 10. DHA es 10. DHAF es 9. DHAF es 9. DHAF es 9. DHRB es 6. DHRB es 10. DHRB es 10. DHRB es 6. DHRB es 6. DHRB es 6. DHAG es 3. DHAG es 3. DHAG es 3. DHAG es 3. DHAD es 14. DHAD es 14. DHAD es 1, 2, 3, 4. Una vez que ya hemos hecho la conexión, es el grafo. Esto representa todo esto en lo que es Prolog. Ya hemos hecho las conexiones. La conexión de A a C es 5. El tiempo de demora, por eso estamos trabajando con 3 parámetros. La conexión de A tiene conexión a C y el tiempo es 5. La conexión de A tiene conexión con B y el tiempo para llegar a B es 13. Es 3. La conexión de A, la conexión para llegar a H es de 10. Entonces ya hemos así sucesivamente toda la conexión. Ahorita lo que queremos es responder algunas de las preguntas. A ver, una de las preguntas vendría a ser esto, ¿no? Voy a responderles. La primera pregunta. Una de esas preguntas para la respuesta station. Voy a tratar de responderles algo rapiditico. Sería, vamos a poner aquí las preguntas en un blog. En un blog de notas. Vendría aquí. Una de las preguntas sería para hacer nuestra pregunta sería, ¿existe conexión entre el nodo A entre el nodo A y el nodo D? Me tiene que salir verdad, ¿sí? ¿Existe conexión entre el nodo A y el nodo D? La respuesta me tiene que decir que sí existe conexión, ¿verdad? Si no existe, es falso. Ok, a ver, vamos a ejecutar. Todavía acá no vamos a trabajar con hechos. Estamos trabajando con lo que tenemos acá. Con los hechos estamos trabajando. En sí, todavía no estamos trabajando con... Me olvidé el nombre de mierda que se pone. A ver. Con las reglas. Que estamos trabajando con hechos. Entonces, se va a ver. ¿Existe conexión? A ver, conexión. Existe conexión entre el hecho A, C. Existe conexión. Como no me piden el tiempo, sino me piden si existe conexión o no, entonces acá me tendría que decir que sí es verdadero, realmente sí existe. Pero si yo pongo
Existe conexión de A D, no existe porque no tenemos. Mira, conexión existe solamente de A a C, de A a B, de A H, de A a D. Si no puedo, solamente existe conexión de A a C, de A a B, de A a H, de A a D. Entonces, si yo digo existe conexión de A a B, me va a salir falso porque no existe. Entonces, conexión, escribimos conexión, el nombre del hecho, y ponemos, existe conexión de A a B, de hecho no existe. Entonces, de hecho no existe, ya como tiene que ser de A a B. ¿Existe una conexión de A a B? A ver. Aunque sí creo que están conectados relativamente. Existe una conexión de A a B, sí existe, a ver. De A a B sí existe, manches. Existe conexión de A a H, existe conexión de A a D. Pero no existe una conexión de A a F. Allá, sí. Conexión de A, a F, ponemos, no queremos saber nada del tiempo. Si no queremos saber nada por ejemplo, en este caso no quiero saber nada de lo que es el tiempo, entonces podrían poner el guión bajo, ¿no? Entonces es falso porque no existe. O sea, acá me salió verdadero porque A a B hay una conexión. A a B había una conexión, me había confundido. Y bueno, y así sucesivamente vamos. Ya hemos respondido a la primera pregunta, ¿no? ¿Existe conexión entre el nodo A y el nodo D? Sí existe conexión. Muy bien. La otra pregunta a responder vendría a ser lo que es ¿con qué nodos está conectado F? Vamos a responder esto. ¿Con qué nodos está conectado F? ¿Con qué nodos está conectado F? ¿Y cuál es el costo de cada conexión? ¿Y cuál es el costo de cada conexión? Vamos a responder esta pregunta. Ahorita tendremos que definir con qué nodos conectados, ¿no? Vamos a ver. Acá definimos ¿con qué nodo está conectado F? F con qué nodos está conectado. Vamos a chequear por acá. A, B, C, D, E, F. F está conectado con nodo C y el con nodo H, ¿no? Y la pregunta es, ¿con qué nodo está conectado y cuál es el costo de cada conexión? Entonces tenemos que ver, tiene que mostrarme aquí a la hora de que yo hago la pregunta, me tiene que mostrar que la conexión de F es de F a C y de F a H y me tiene que sumar el 7 más 9, el total del tiempo que se demora, ¿no? Entonces aquí la pregunta tenemos que responderlo. Bueno, tendríamos que poner, a ver, un nombre de mi... Un nombre que va a llevar mi regla, podría ser, o sea, la conexión, porque la pregunta me dice, ¿con qué nodos está conectado F y cuál es eh, conectados, vamos a poner, a ver, conectados, claro, conectados, ¿verdad? Como trabajamos con parámetros, podríamos trabajar con parámetros X, Y y Z, ¿no? Parámetro X, Y, Z. Dos puntos, bueno, conectados. X, Y, Z. Sí, cuando X. Bueno, acá la pregunta es, ¿cuál regla? Pues si un nodo tiene con, ¿con qué nodo está conectado a F y cuál es el costo de cada conexión? ¿Con qué nodos está conectado F? ¿Con qué nodo está conectado a F? Bueno, vamos a ver con qué nodo está conectado a F. Acá tenemos F está conectado. Acá sería conexión. ¿Con qué nodo está conectado a F? Fine, error. Vamos a establecer la pinche regla, sería conectados
conectado, o así, conexión F. ¿Con qué nodo está conectado F? Si yo digo con qué nodo está conectado y cuál es el costo de conexión X, F. ¿Cuánto es el nodo? Costo de allá. Bueno, conexión de F de X a... No, perdón, ¿qué estoy haciendo? ¿Con qué nodo está conectado X? Yo digo X. ¿Qué nodo está conectado? Ok, muy bien. X está conectado con... X está conectado con Y y con Z, ¿verdad? O... No, creo que es eso. Pero creo que es eso nomás. X, Y, Z. Creo que es esto nomás. A ver, vamos a probar. Vamos a guardar. Vamos a ver si tanto es verdad. Ejecutamos y vamos a poner conectado. Quiero que me muestre conectado. Tenemos conectado aquí en X, que vendría a ser F, ¿no? Vamos a ver, F tiene conexión ¿con quién? ¿Y cuál es el costo de cada conexión? Ok, muy bien, X. Costo de cada conexión. F está conectado con C y está conectado con H. Ahí está, ¿no? O sea, F está conectado con C y con H. ¿Y cuál sería el costo de cada conexión? Si quiero saber el costo de cada conexión, entonces sería esto, ¿no? Quiero saber el costo de cada... Está conectado. ¿Con quién está conectado F? F está conectado con C y con H. Pero no me está mostrando el costo de cada conexión. Entonces, en este caso, ya está definido todo. Entonces tendría que mostrarlo nomás conectado. Por ejemplo, conectado. Conectado. F está conectado con X. X que es la conexión. Vamos a poner acá conexiones. Conexiones de F, ¿verdad? Y tenemos el otro, el costo. El costo de cada conexión, ¿no? Ahí está. Y vendría esta. Ahí está. F está conectado, tiene conexiones con C y el costo es 7. A ver acá, F está conectado con C y el costo es 7. Aquí la otra conexión que tiene F está conectado con H y el costo es 9. Bueno, eso vendría a ser lo que es, ya estaríamos respondiendo a la pregunta 2, ¿no? Que sería la respuesta a esto, ¿verdad? Todo lo que está acá. O sea, conexiones, las conexiones que tiene. Esto vendría a ser las conexiones que tiene. Conexiones con C, tiene conexión con C, F, F tiene conexión con C y F tiene una conexión con 7 y F tiene conexión con H y el costo es 9, ¿no? Ya hemos respondido a la pregunta con qué no está conectado F y cuál es el costo de cada conexión. Entonces F tiene conexión con C, el costo es 7, F tiene conexión con H y el costo es 9. Aquí lo podemos observar. Y bueno, y la regla para ver eso es esto. Vamos a responder la otra pregunta, que vendría a ser, construye una regla para determinar si un nodo tiene aristas. Vamos a poner, construya un nodo, una regla, perdón, construya una regla para determinar
si un nodo tiene aristas. Vamos a determinar si tiene aristas o no. No me pide la cantidad. Vamos a ver. ¿Tiene aristas? El nodo A tiene aristas, sí. El nodo B tiene aristas, sí. Si el nodo B, si el nodo C no tiene, entonces no me tiene que mostrar nada. No, acá no tengo que ver cuántas conexiones tiene y cuánto es cada uno, sino solamente quiero saber si tiene conexiones, sí o no. La respuesta va a ser true or false. Siempre, siempre, de acuerdo a la pregunta que querramos saber. Bueno, vamos a hacer la regla para ver si es cierto. Vamos a poner vamos a definir una regla que diga vamos a decir aristas, ¿ya? Vamos a declarar x, y, solamente con una variable nomás sería. Ya no necesitamos, bueno, más fácil creo, ¿no? Y vamos a buscar una conexión, un hecho. En una regla, importante esto, ojo, no olviden, en una regla, siempre en una regla van a ir todo lo que nosotros hayamos definido en los hechos. Un conjunto de hechos conforman una regla, no olviden. Entonces, lo que hay acá tiene que ponerse dentro de la arista. Entonces es muy importante. Una regla está conformada por hechos. Ok, dicho esto, vamos a poner conexión, escribimos conexión y ponemos queremos saber su arista, ¿no? Entonces sería x, como no quiero saber cómo se llama, solamente quiero saber si tiene aristas o no. Ahí está. Creo que eso sería la regla. Vamos a compilar. Vamos a ver si tanto es, ¿verdad? Vamos a escribir el nombre de la regla, arista. Aristas, en sí es aristas. Vamos a una variable. Punto. Wow. Creo que vamos a salir error. ¿Tiene aristas o no? No. ¿Qué sería arista? Escribimos. Arista tiene conexión. Wow. Ya sé. N no. Muy bien. Estoy definiendo mal la pregunta. Vamos a ponerlo. Aristas, vamos a escribir A, coma, escribimos, wow, perdón, me estoy confundiendo, hemos escrito solamente aquí en nuestra, vamos a ver, tiene conexión arista A, tiene que, true, claro, ahí está. ¿Tiene aristas A? Bueno, sí tiene aristas. Claro que tiene aristas, A tiene aristas. A, C, D, A, B. Todos tienen aristas. No hay ni uno que no tenga aristas. Aristas. B, ¿tiene aristas? Claro. Todos tienen aristas. Bueno, bien. Entonces, de esta manera, ya estamos respondiendo al nodo de si tiene aristas o no. La segunda, y con esto cierro ya el video, que está siendo muy largo. Vamos a construir, o sea, construya una regla. Vamos a construir una regla, ¿vale? Una regla para determinar cuál es el costo, para determinar cuál es el costo de ir de un nodo, de un nodo a un nodo a un nodo F, supongamos.
pasando por un nodo Y, pasando por un nodo, Y, por ejemplo, de un nodo X. ¿Cuál es el costo de ir de un nodo X de un nodo, X de un nodo X a un nodo Y, pasando por un nodo Z? Vamos a construir una regla para determinar cuál es el costo de ir de un nodo X a un nodo Y pasando por un nodo Z. Entonces, va a haber una conexión entre supongamos entre A, C y el intermedio también, ¿no? Y la sumatoria de esto me tiene que arrojar un costo. Entonces, vamos a ver cuál es el costo, ¿no? Construir una regla para determinar cuál es el costo de ir de un nodo X a un nodo Z pasando por un nodo Y. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo llegamos. Voy a definir, voy a escribir la regla llegar y voy a definir las variables. Un nodo inicio donde se va a iniciar, un nodo fin donde quiero llegar, es el nodo fin, ¿no? Pero va a pasar por un nodo, por un intermedio, entonces por un intermedio que tiene que pasar, y por último tengo que llegar a un costo, ¿no? Este va a tener un costo. ¿Y cómo hago? Para llegar a un nodo fin tengo que pasar por un intermediario y todo esto tiene que darme un costo. Por tal motivo, entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Escribo conexión, lo que existe aquí dentro de mis hechos, nodo conexión que inicie y no inicio, pero tiene que pasar, todavía no llega a un fin, entonces tenía que pasar por un nodo intermediario donde el costo va a ser costo 1. Aquí va a salir error si yo no pongo en mayúsculas esa es la regla que tenía, porque antes me había surgido unos problemas, de acá lo checaremos. C1, y bueno, tenemos el costo 1, y vamos a hacer otra conexión que sería del nodo ahorita sería del nodo intermediario al nodo fin, ¿verdad? Al nodo fin, claro, al nodo fin. Ya me olvidé acá de poner el inicio en las primeras letras con mayúscula, si no va a haber problemas. El costo, muy bien, al nodo fin. ¿Y cuál es el costo de esto? Costo 2, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir. Hoy me falta otra conexión, sería conexión, que vendría a ser, ahorita tenemos que sacar el costo, ¿no? El costo total. ¿Cuánto me saldrá el costo? Tengo que saber el costo, ¿no? Todo el transcurso del costo. Tengo una conexión, vamos, no, acá no hay un costo. Ya hemos hecho esto. Muy bien, coma. Wow, estoy confundiendo. Bueno, escribimos, tenemos coma y ahorita vamos a definir. ¿Quién está? Tenemos el costo es, ¿cuánto me saldría el costo? Es el costo 1 más el costo 2 más el costo 2, claro. Claro. El costo es C1 más C2. Muy bien.
y cerramos. Una vez dicho esto, me tiene que salir la respuesta. Vamos a ver si tanta belleza es verdad. Vamos a ver si tanta belleza es verdad. Vamos a ver, llegar. Escribimos el nombre de la regla. Escribimos, a ver. Vamos a ver. Wow. Me había olvidado de vamos a responder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ese no era. Diagrama de empresa. Tampoco es esto. Vamos a ir por acá. Aquí está mi grafo. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero llegar al nodo F, tiene que pasar por un nodo intermedio. Pues el nodo inicio, ese es el nodo fin. Vamos a irnos en la respuesta ya. Una pregunta. Pues una regla para determinar cuál es el costo de ir de un nodo X, supongo que este es un nodo X, a un nodo Y, que sería el final, pasando por un nodo Z, ¿sí o no? Y me pide, y acá, claro, y le vamos a determinar el costo, ¿no? Yo paso por este nodo, para llegar al nodo F, tenía que pasar por el nodo C, en un intermedio. Y tengo que definir cuáles son los nodos y cuál es el costo de cada uno. Por ejemplo, el costo total sería de 5, serían 12, ¿sí o no? El costo total sigue siendo de $12. Entonces vamos a ver, vamos a poner de nodo A al nodo F y cuánto es el costo total que se gasta en llegar ahí. Muy bien, dicho esto, voy a hacer de nodo A, que es mi inicio, el nodo A que sería el inicio, ¿no? El inicio, el nodo A, inicio, y el nodo F que sería el fin, que quiero llegar. Quiero llegar del nodo A al nodo F, este es mi fin, donde quiero llegar. Puta madre, cerré, ya. Seguimos, perdón por mi, ya. Y un nodo intermedio. ¿Por cuál intermedio pasa? ¿Cuál es el nodo intermedio? Pongamos el nodo intermedio. Vamos a poner con la variable baños. Muy bien, muy bien. Y el costo. ¿Cuánto es el costo? Costo. ¿Cuánto es el costo? Me tiene que mostrar. Para llegar del nodo A, X, que sería mi intermedio, es el nodo intermedio, de A para llegar a F hay un nodo intermedio que es C, por eso acá me aparece, el nodo intermedio es C, y para ir del nodo A al nodo C es 12, ¿verdad? 5, 6, 7, 8. Wow. Y bueno, y eso vendría a ser todo. Bueno, ese es todo el video hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado y que le haya servido. Muchas gracias, eso es todo. Me despido, mi nombre es Cristian Sergio Callap y nos vemos la próxima semana.